Bien, vamos a ver primero que nada la tonalidad de esta canción, que está en el tono de Fa mayor. Aquí en los bajos de acompañamiento utilizaremos Fa mayor, Si bemol mayor, también La mayor y Re menor. Siempre con el ritmo de el huayno, tocaremos bajo fundamental y 2 veces el acorde correspondiente. ¿Sí? De esta manera. La primera parte empezará haciendo lo siguiente con la mano derecha. Vamos a hacer primero que nada los acordes de La, Do 3 veces y después vamos a hacer la nota Do adornada por el Re, ¿sí? Mordiendo el Re y volviendo rápidamente al Do, la nota La, Do, la nota Do adornadita, La, 3 veces Do, La y Do. Sería eso. Y después aquí en esta posición, con Fa adornadito, Re, Fa, Fa adornadito, Re, 3 veces Fa, Re, Fa y Sol con Re. O sea, sería eso. Después, la tercera frase haremos Re, Do, La, Do. Lo vuelvo a repetir. Y ahora haremos 2 veces más la nota Do, La, Do, Re. Pasaremos rápidamente por Re, Mi para llegar al Fa, o también Re sostenido, Mi para llegar al Fa. Y lo tocaremos 3 veces al Fa. Esto sería entonces así. ¿Sí? Ahí lo hice con el Re natural. Puede ser con el Re sostenido también el adorno. Y por último, el cierre será Re, Fa, Re, Do, La, Do, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi y Re. Y después voy a hacer en el cierre 5 veces la nota Re con La. ¿Sí? Después de acá se vuelve a repetir lo mismo.
segunda vez quedaré en el re y haré este cierre. 2 veces la, re con fa, mi con sol y re con fa, ¿sí? Bien, esto entonces con los tonos de acompañamiento usaremos fa mayor, si bemol mayor, fa mayor. Acá seguiremos con fa mayor 2 tiempos más, la mayor y re menor. Después de aquí se vuelve a repetir lo mismo, fa mayor, si bemol, fa mayor, la mayor y re menor. Para cerrar, la mayor, re menor, la mayor nuevamente y re menor. Toda la primera parte entonces me quedará así. Después acá empezará la parte A, el primer tema de la parte cantada. Vamos a hacer la nota fa pero pasando por re y mi rápidamente. 3 veces. El re pasando por el mi y el fa. Después haremos 3 veces el fa con sus notitas ahí previas, el re y mi, 3 veces, re y el fa adornadito ahí por el sol, ¿sí? Después haremos la nota do pasando por el la y el si, 2 veces, re, do, y el fa pasando por el re y el mi rápidamente. El re pasando por el fa rápidamente. Do. La nota la 2 veces. La nota sol 2 veces. Fa y re. ¿Sí? Esta última parte sería así. Toda esta partecita A quedaría así. En los bajos de acompañamiento utilizaremos si bemol mayor, fa mayor, la mayor y re menor. Repito. Después de aquí haremos una parte B donde haremos las siguientes notas. La, 4 veces do, la y do. ¿Sí? Cuando paso del la al do puedo morder el si también y me queda de esa manera. Después acá haré lo mismo con re y fa y agregaré
el sol pasando por el fa sostenido. ¿Sí? Cuando paso del re al fa, muerdo el mi. Bien, después haremos esto. O sea, la, do 5 veces, donde al primero puedo hacerlo pasando rápidamente por el si. Y la nota fa, pasando rápidamente por el re y el mi. Después, el re, pasando por fa y mi rápidamente. Y cerraremos con do, 2 veces la, sol, fa, 2 veces re, fa, 2 veces la y 2 veces el acorde de re con fa. Entonces esta parte quedará así. Y vuelve a repetir esta parte B. Y de acá volvemos a hacer la introducción que utilizaremos para terminar, ¿sí? Pero, bueno, veamos un poquito aquí lo que va pasando en los bajos. Primero, fa mayor. Si bemol mayor. Fa mayor. La mayor. Y re menor. Y repite lo mismo. Vuelve a hacer la introducción nuevamente. Y ya cuando repito por segunda vez la introducción, voy a darle cierre con ese segundo final que tiene la introducción. Y hasta aquí el video tutorial. Ya vimos el tema completito y si quieren pueden dejarnos abajo qué otro tema podemos hacer. Déjennos un like, también suscríbanse y si quieren pueden hacerse miembros de este canal para apoyar este tipo de contenidos. Además, también les dejo acá los medios de comunicación para que nos sigan en las otras redes sociales y nos consulten por clases, partituras y también, ¿por qué no?, para conocernos, saludarnos y compartir esto que es el acordeón. Les mando un gran abrazo, espero que hayan disfrutado de esta lección y los espero en un nuevo video tutorial. ¡Hasta luego!